El secreto prohibido que la tribu navajo había guardado durante generaciones estaba a punto de ser revelado. Lo que Cipriano no sabía era que la verdad que buscaba revelar podría, en realidad, destruir todo lo que sabía. Pero ¿sería el peso de la verdad más peligroso que el silencio que los aprisionaba? A veces la libertad tiene un precio mucho mayor del que imaginamos. La cálida luz del sol mexicano caía sobre las escarpadas montañas del desierto mientras Cipriano caminaba en silencio por los senderos de su pueblo. Era un lugar aislado donde aún resonaban los ecos de un pasado oscuro. Los descendientes de los navajos, obligados a vivir lejos de la historia de su pueblo, sobrevivían al margen de la modernidad, perdidos en el tiempo. Cipriano, a sus 25 años, sentía una profunda inquietud. Desde niño, había escuchado historias de los ancianos, historias de opresión, resistencia y luchas que marcaron el destino de sus antepasados. El pueblo navajo había sido perseguido por los colonizadores, obligado a abandonar sus tierras sagradas y con el tiempo a adaptarse a una realidad que no era la suya. Pero lo que Cipriano más escuchaba y nunca pudo comprender del todo eran susurros sobre un antiguo secreto, un secreto prohibido, algo que, según los ancianos, debía mantenerse oculto para proteger a la tribu de un destino aún peor. Este secreto, como Cipriano aprendió con el paso de los años, estaba vinculado al origen de la opresión que sufría su pueblo. Algo se hizo, o se dejó de hacer, en un pasado lejano que maldijo a la tribu y la condenó a vivir en la sombra. Ninguno de los ancianos se atrevió a hablar abiertamente del secreto, pero todos parecían llevarlo como una sombra sobre sus hombros. La orden era clara: no preguntes, no busques respuestas. Sin embargo, Cipriano no era como los demás jóvenes del pueblo. Desde niño, había presentido que había algo más. Pasaba horas recorriendo los senderos, preguntándose qué habría sucedido para silenciar a su tribu de esa manera. La curiosidad ardía en su interior. Sabía que había algo oculto, algo que nadie se atrevía a mencionar, y estaba decidido a descubrirlo. En una calurosa tarde de verano, mientras los demás jóvenes del pueblo se reunían para bailar y cantar, Cipriano decidió alejarse y explorar la biblioteca ancestral del pueblo. Era un pequeño edificio de piedra, con estanterías repletas de libros y manuscritos que habían pasado de generación en generación. La mayoría de los aldeanos rara vez se aventuraban allí, pero Cipriano sabía que, entre esas páginas, podrían estar las respuestas que buscaba. Recorrió los estantes, tocando los libros con reverencia. Algunos eran frágiles, otros polvorientos, con páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontró lo que buscaba: un viejo volumen encuadernado en cuero, tembloroso y frágil, que parecía casi resonar con una energía misteriosa. El título estaba grabado en un idioma que Cipriano no reconocía, pero sabía que ese libro contenía algo importante. Al abrirlo, las palabras parecieron saltar de la página. La historia que leyó era única. Trataba de una transgresión cometida por uno de los líderes de la tribu siglos atrás, que condujo a la caída de los navajos bajo la opresión de los colonizadores. La transgresión estaba ligada a un pacto de silencio, algo sellado con sangre y juramentos. El secreto establecía que, de revelarse, podría finalmente darle a la tribu una oportunidad de venganza, pero también traería consecuencias nefastas. Pero había algo más. El secreto estaba directamente vinculado a la identidad de Cipriano. Descubrió que la transgresión de sus antepasados estaba entrelazada con su sangre. Esto significaba que no solo formaba parte de la historia, sino que su destino estaba ligado a ese secreto prohibido. Cipriano sintió un escalofrío al comprender el peso de aquellas palabras. A partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación planteó una serie de preguntas. ¿Debería decirle la verdad a su tribu
¿O debería guardar el secreto, como se había hecho durante generaciones? Con el peso de ese descubrimiento en sus manos, Cipriano se encontró en una encrucijada. Si revelaba el secreto, arriesgaría no solo su vida, sino la estabilidad misma de la tribu. Pero, al mismo tiempo, si permanecía en silencio, perpetuaría un ciclo de opresión y subyugación que había destruido a sus antepasados hacía mucho tiempo. Antes de que pudiera considerar más sus opciones, una presencia inesperada entró en la habitación. Era Apo, el líder espiritual del pueblo. Apo, que lo observaba con mirada penetrante, preguntó: ¿Encontraste lo que buscabas, Cipriano? Su voz era pesada, silenciosa. Cipriano, con el corazón acelerado, no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle al líder que ahora guardaba un secreto que podía cambiarlo todo? Miró el libro en sus manos y por un instante consideró quemarlo para borrarlo todo, pero pronto se dio cuenta de que no podía. ¿Crees que la verdad debe ser revelada, incluso cuando podría destruir todo a su alrededor? ¿Qué harías en el lugar de Cipriano? El amanecer trajo una nueva luz a la aldea abajo. Cipriano seguía absorto en las palabras del antiguo libro, pero las horas pasaban sin que se diera cuenta de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. El secreto, con todo su peso histórico y emocional, estaba en sus manos. Pero ¿qué hacer con él? La aldea donde vivía Cipriano reflejaba el aislamiento de su pueblo. Los navajos se habían visto obligados a vivir lejos de la modernidad, pero la opresión no se limitaba a lo físico. Era cultural, psicológica y espiritual. Se habían conservado las tradiciones, pero el espíritu de la tribu se había debilitado. La aldea estaba formada por chozas de barro con techos de paja, sencillas pero con un encanto rústico, que reflejaban la resistencia y resiliencia de su pueblo. Cipriano era muy conocido entre los jóvenes, pero no era un líder nato. Era introspectivo y cuestionador, lo cual, en la tribu, a menudo se veía con recelo. Sus amigos lo admiraban, pero los mayores siempre veían su inquietud como una amenaza. «¿Por qué siempre cuestionando?», decían los mayores. «Lo hecho está». Apo, el líder espiritual de la tribu, era la antítesis de Cipriano. Creía que el secreto debía mantenerse a toda costa. Apo no solo poseía sabiduría ancestral, sino también una serenidad que demostraba en toda situación. Poseía el don de la paciencia y la moderación, características que para él eran esenciales para mantener la armonía en la tribu. Apo siempre creyó que el secreto que Cipriano estaba a punto de descubrir debía permanecer oculto. En su opinión, no revelar la verdad era una forma de protección. La tribu ya había sufrido bastante a lo largo de los siglos. Para él, las cicatrices del pasado eran profundas y no podían reabrirse. Mientras Cipriano luchaba contra las voces que le decían que no interfiriera, no podía ignorar que el secreto podría ser la clave para la liberación de su pueblo. Pero, ¿cuál sería el precio de esa libertad? Empezó a preguntarse si el secreto realmente traería la justicia que su tribu merecía, o si, por el contrario, traería más sufrimiento y división. El lugar donde Cipriano pasaba la mayor parte del tiempo reflexionando sobre todo esto era una pequeña cueva en las montañas, a las afueras del pueblo. La cueva era un lugar sagrado, donde podía estar solo, lejos de las miradas suspicaces de Apo y los demás ancianos. Estaba oculta entre grandes piedras, y allí Cipriano sentía que podía encontrar la claridad necesaria. El lugar era conocido por pocos, pero él lo había visitado con frecuencia desde niño, buscando respuestas. La cueva tenía inscripciones en sus paredes, rastros de las primeras generaciones de su tribu. A medida que Cipriano pasaba más tiempo en ese entorno silencioso y místico, comenzó a comprender el significado de las inscripciones. No solo hablaban del pasado, parecían predecir el futuro.
Lo más inquietante era que algunas de estas inscripciones parecían dirigirse directamente a él, como si su viaje ya hubiera sido escrito allí, mucho antes de su nacimiento. Fue allí, en ese espacio cargado de historia y misterio, donde Cipriano comenzó a trazar un plan. Si el secreto era realmente la clave para cambiar el destino de su tribu, primero debía comprender el alcance de lo que estaba a punto de revelar. No podía actuar precipitadamente. Necesitaba aliados, pero también sabía que esos aliados podrían ser los primeros en cuestionarlo o incluso rechazarlo. Recordó las palabras de su abuelo, quien siempre decía: «La verdad puede liberarte, pero también puede condenarte». La primera persona en la que pensó Cipriano fue Maya, su amiga de la infancia. Era diferente a los demás jóvenes del pueblo. Tenía un espíritu libre, una curiosidad inquebrantable y siempre apoyó las ideas de Cipriano. Juntos habían pasado su infancia intercambiando historias y soñando con un futuro mejor para el pueblo navajo. Maya no estaba dispuesta a vivir bajo las restricciones de la tradición como los demás, y a pesar de sus diferencias con Cipriano, siempre lo había apoyado. Cipriano sabía que si revelaba la verdad, Maya sería una de las pocas personas que comprendería su lucha. Ella podría ser la clave para difundir el conocimiento sin causar un colapso total. Pero al mismo tiempo, temía la reacción de los demás. O él, con su sabiduría, ya había dejado claro que el secreto nunca debía ser revelado. Al ponerse el sol, Cipriano se hizo una última promesa. No podía cargar con este secreto solo. Cueste lo que cueste, necesitaba compartir la verdad con alguien, y esa persona sería Maya. ¿Crees que es posible luchar por la justicia sin destruir lo que amamos? ¿Qué harías en el lugar de Cipriano? Cipriano sabía que ya no podía posponer la decisión que había tomado. La verdad sobre el secreto prohibido de la tribu crecía en su interior, como una llama inextinguible. Necesitaba encontrar la manera de revelarlo sin destruir su aldea, pero el peso de saberlo lo consumía cada día que pasaba. Esa noche, él buscó Maya. Estaba en la plaza del pueblo, rodeada de un grupo de jóvenes, charlando y riendo. Pero la mirada de Cipriano no la dejaba en paz. Sabía que ella era la única persona en quien podía confiar, la única capaz de comprender la gravedad de la situación. Se acercó lentamente, intentando disimular la aprensión que sentía en el pecho. «Maya, necesito hablar contigo. Es importante», dijo Cipriano en voz baja pero firme. Maya notó la seriedad en su tono y se alejó del grupo para acompañarlo. Caminaron en silencio por los senderos hacia la cueva sagrada donde Cipriano solía reflexionar. El sonido del viento en las montañas y el susurro de las hojas eran los únicos ruidos que los acompañaban. Al llegar a la cueva, Cipriano la guió hasta la entrada, donde las antiguas inscripciones aún estaban grabadas en las paredes. «Cipriano, ¿qué pasa?», preguntó Maya al ver la expresión seria y preocupada de su amiga. Cipriano observó las inscripciones en las paredes, como buscando respuestas en los dibujos antiguos. Luego miró a Maya con una mirada intensa. «Maya, he descubierto algo, un secreto de nuestra tribu, algo que podría cambiarlo todo, algo que podría liberarnos de la opresión que sufrimos, pero al mismo tiempo, algo que podría destruir nuestra aldea y todo lo que conocemos». Maya guardó silencio un momento, asimilando las palabras de Cipriano. Siempre había sabido que él cargaba con cierta inquietud, pero no se imaginaba que estuviera lidiando con algo tan grave. «¿Estás hablando del secreto prohibido?», preguntó Maya con voz tensa. Cipriano confirmó con un gesto, y antes de que pudiera continuar, Maya lo interrumpió. «¿Pero por qué nos piden los ancianos que no toquemos esto? Si este secreto realmente puede liberar a nuestra tribu, ¿por qué ocultárnoslo?». Su voz estaba llena de duda, pero también de un profundo deseo de comprender.
Porque la verdad puede ser peligrosa, Maya. Los ancianos creen que si se revela la verdad, todo lo que nuestra tribu ha construido a lo largo de los años será destruido. Creen que si las generaciones actuales lo saben, perderemos el equilibrio y nuestra cultura será aniquilada. Prefieren vivir en la ignorancia para mantener la paz. ¿Y nosotros qué?, preguntó Maya con determinación en los ojos. Nunca tendremos la oportunidad de ser verdaderamente libres. ¿Vivirán nuestros hijos siempre a la sombra de este secreto? Cipriano guardó silencio un momento, reflexionando sobre las palabras de Maya. Sabía que tenía razón. La tribu se había adaptado a su opresión durante tanto tiempo que ahora parecía que no sabían cómo vivir sin ella. Pero también sabía que si se revelaba la verdad, nada volvería a ser igual. La sociedad en la que habían crecido se derrumbaría, y el dolor de las revelaciones podría ser más de lo que la tribu podría soportar. «No sé qué hacer, Maya», dijo, mirándola con una mezcla de miedo y confianza. «Sé que hay que decir la verdad, pero también sé que la reacción podría ser devastadora. Si se revela el secreto, algunos lucharemos por la libertad, pero otros se sentirán traicionados, y la tribu podría dividirse aún más». Maya miró al horizonte, como si viera algo más allá de las montañas. «Quizás, Cipriano, la única manera de cambiar de verdad nuestra historia sea arriesgarnos a enfrentar el dolor. Quizás sea hora de dejar atrás la ilusión de paz y afrontar la realidad». Esas palabras resonaron en la mente de Cipriano como una profunda verdad, pero también como una sentencia difícil de aceptar. Sabía que Maya tenía razón, pero el precio sería inmenso. La presión aumentaba. Sentía que cada paso lo acercaba a un punto sin retorno. A la mañana siguiente, Cipriano se despertó temprano, con la mente llena de ideas. Sabía que debía actuar con rapidez. Los ancianos, liderados por Apo, sospechaban cada vez más de sus acciones. Apo, con su discreta sabiduría, había empezado a presentir que algo le estaba sucediendo a Cipriano. La desconfianza en la mirada del líder espiritual se hacía cada vez más evidente. Esa tarde, Apolo se acercó a Cipriano. El líder espiritual, con su imponente porte, lo miró fijamente unos instantes antes de hablar. «Sabes que no puedes seguir ese camino, Cipriano», dijo Apo con voz firme y profunda. «La verdad que buscas no te traerá la libertad que imaginas. Solo traerá dolor y destrucción. Estamos protegiendo a nuestra tribu, no oprimiéndola». Cipriano respiró hondo y miró a Apo directamente a los ojos. «Ya no puedo vivir en la ignorancia, Apo. Ya no puedo ignorar lo que tengo ante mí. Sé que la verdad nos hará libres, pero también sé que nos desafiará de maneras que jamás imaginamos». Apo dio un paso al frente, con el rostro serio y profundamente preocupado. «Si revelas el secreto, Cipriano, lo perderemos todo. La historia se reescribirá, pero no como imaginas». Esas palabras pesaron mucho en el corazón de Cipriano. Estaba en una encrucijada. ¿Qué haría ahora? ¿Crees que la lucha por la verdad justifica los costes que conlleva? ¿Qué harías en el lugar de Cipriano? Cipriano ya no podía dormir bien. El enfrentamiento con Apo lo había conmocionado, pero al mismo tiempo algo en su interior se consolidaba. La verdad que albergaba no se limitaba al pasado de la tribu. Se trataba de su futuro, pero, como todos los grandes cambios, tenía un precio. Cipriano sabía que ya no podía actuar solo. Regresó a la cueva, donde se sintió más cerca de su esencia, pero esta vez no estaba solo. Maya lo acompañaba, y su presencia ahora parecía más importante que nunca. Tenían una misión. Cipriano ya no quería simplemente revelar el secreto. Quería preparar a la tribu para la transformación que se avecinaba. Sabía que la división sería inevitable, pero tal vez, si los demás lo entendían, la transición sería menos dolorosa.
Maya, ¿qué haremos cuando se revele la verdad?, preguntó Cipriano con la mirada perdida mientras observaba las inscripciones en la pared de la cueva. No solo los navajos se verán afectados, otras tribus e incluso los colonos tendrán sus propias reacciones. Maya no respondió de inmediato. Sabía que el cambio no sería fácil, pero algo en su interior creía que era la única opción. La cueva parecía vibrar con el peso de las preguntas sin respuesta. Cipriano, necesitamos preparar a los demás. Incluso a los ancianos. No podemos simplemente decirles la verdad a todos sin prepararlos. Las subtramas de nuestra historia están interconectadas. El pasado, el presente, el futuro. Si no nos preparamos, solo lograremos la destrucción. Tenía razón. No se podía obligar a la tribu a afrontar lo que Cipriano estaba a punto de revelar sin la preparación adecuada. La historia de la tribu tenía muchas facetas, y era necesario explorar cada una antes de que se revelara la verdad. En los días siguientes, Cipriano y Maya buscaron a los miembros más influyentes del pueblo, personas que, aunque no eran ancianos, ejercían cierto liderazgo y respeto entre los demás. Buscaron personas como Tomás Tomás, un guerrero respetado que siempre tuvo una visión más pragmática de los problemas de la tribu. Creía en la justicia, pero se mostraba escéptico a la hora de revelar el secreto a todo el mundo. Veía el mundo tal como era, sin ilusiones. ¿De verdad crees que la tribu está preparada para esto?, preguntó Tomás con voz profunda y desafiante tras escuchar el plan de Cipriano. La verdad puede liberarnos, pero también puede dividirnos. Necesitamos estar unidos, y esta revelación lo cambiará todo. Cipriano sintió que la presión aumentaba. Tomás tenía razón. La tribu era vulnerable. La revelación podría desestabilizar cualquier unidad que aún existiera, pero, al mismo tiempo, no había tiempo para posponerla. Sabía que se adentraba en territorio peligroso, donde la división sería inevitable. Mientras tanto, Maya tuvo una conversación con Anaí. Anaí, la curandera de la tribu, era una de las pocas personas con el poder de influir en los ancianos. Era una mujer sabia con un profundo conocimiento de las tradiciones navaja, pero también poseía una perspectiva moderna, quizás debido a su experiencia con influencias externas. Además, tenía una historia personal marcada por la pérdida y la lucha. Cipriano y Maya tienen razón al buscar la verdad, pero debemos ser cautelosos, como siempre lo hemos sido. La historia de la tribu está hecha de secretos, pero también de sanación. Quizás sea hora de sanar las heridas del pasado, pero esto requiere más que una revelación. Requiere una transformación interior. Anaí sabía que las palabras de Cipriano tenían peso, pero también sabía que la transformación espiritual de toda una tribu no podía lograrse con simples revelaciones. Era un viaje más profundo. Pero al mismo tiempo, Anaí vio la gran paradoja de la historia. Si los navajos seguían viviendo a la sombra de un secreto, siempre serían prisioneros de algo que no podrían controlar. Sin embargo, si la verdad se revelaba descuidadamente, la tribu podría fragmentarse en una lucha por el poder, la verdad y la interpretación del pasado. En medio de esta creciente tensión, Cipriano sintió que la carga aumentaba. La verdadera batalla no sería solo contra los colonizadores o los enemigos de su tribu. La verdadera lucha sería contra la resistencia de su propio pueblo. La voluntad de seguir viviendo en la seguridad de la ignorancia frente al coraje para afrontar la dura realidad. La noche siguiente se convocó una reunión entre los líderes de la tribu. Cipriano y Maya estaban allí, listos para presentar su caso. Al entrar en la gran carpa donde se reunían los ancianos y otros miembros influyentes, Cipriano sintió el peso de cada mirada. Había algo en el ambiente que parecía más tenso de lo habitual. Apo estaba al frente, como siempre, dominando la sala.
Cipriano miró al líder espiritual y por un instante vio duda en sus ojos. Apo sabía lo que se avecinaba. Sabía que Cipriano no le obedecería. «Maya, Cipriano, ¿por qué están aquí?», preguntó Apo con su voz profunda y autoritaria. «Este es un lugar para quienes comprenden los misterios y las verdades de nuestra tribu, no para quienes buscan descifrarlos». Cipriano levantó la cabeza, sintiendo la fuerza de las palabras de Apo, pero ya no podía acobardarse. Miró a los demás líderes y dijo: «Estamos aquí porque se acabó el tiempo de ocultar la verdad. Nuestra tribu necesita saber qué nos impide avanzar. El secreto enterrado en nuestro pasado ya no puede esclavizarnos. ¿Crees que para sanar las heridas del pasado siempre necesitamos revelar las verdades más dolorosas? ¿O es mejor guardar ciertos secretos para proteger lo que tenemos?». El silencio dentro de la gran tienda era denso, casi sofocante. Las antorchas proyectaban sombras inestables sobre las paredes de tela, como si el pasado de la tribu se agitara en su interior. Cipriano sentía latir con fuerza su corazón, no por miedo, sino por la certeza de que ese momento marcaría una ruptura definitiva. No había vuelta atrás. Apo permaneció inmóvil unos instantes tras las palabras de Cipriano. Sus ojos recorrieron lentamente cada rostro presente: ancianos, líderes, sanadores y guerreros. Muchos evitaban mirarlo, otros observaban a Cipriano con una mezcla de curiosidad y aprensión. La división que antes había permanecido en silencio, ahora se hacía visible. «No entiendes lo que preguntas», dijo Apo finalmente, con voz controlada pero cargada de tensión. «Este secreto no fue enterrado por cobardía, fue enterrado por supervivencia». Cipriano dio un paso al frente. Sus manos eran firmes mientras sostenía el antiguo libro, ahora envuelto en tela ritual. ¿Y cuántas generaciones más tendrán que vivir de rodillas para que esta supervivencia tenga sentido? Abrió la tela, revelando el libro a la asamblea. Un murmullo recorrió la tienda. Algunos reconocieron los símbolos grabados en la portada. Otros palidecieron. Apo cerró los ojos un instante. Al abrirlos, había algo diferente en su mirada. No era ira, sino cansancio. «Si este libro se lee en voz alta», dijo, «nada seguirá igual». «Ese es precisamente el punto», respondió Maya, rompiendo el protocolo al hablar. Su voz no era agresiva, sino firme. «Nada ha cambiado porque nunca se ha confrontado nada». El punto de inflexión llegó cuando Anaí se puso de pie. Hasta entonces había permanecido en silencio, observando. Su decisión de hablar alteró por completo el equilibrio de la reunión. Caminó lentamente hacia el centro de la tienda, apoyándose en su bastón tallado. «Conozco este libro», dijo, «no solo como sanadora, sino como descendiente directa de quien selló el pacto». Una sacudida recorrió la asamblea. Apo se volvió hacia ella, visiblemente conmocionado. «Anaí, juraste silencio». «Juré que el silencio sanaría», respondió ella. «Pero ahora es veneno». Cipriano sintió que el mundo daba vueltas. La revelación fue mayor de lo que había imaginado. Anaí continuó, ignorando los crecientes murmullos. «Hace más de 200 años, nuestros líderes dieron algo sagrado a los colonizadores a cambio de protección. No era solo tierra, era conocimiento. Conocimiento espiritual, mapas, rutas, rituales. A cambio, prometieron salvar a nuestro pueblo de la aniquilación. El pacto funcionó, por un tiempo, pero nos convirtió en prisioneros de nuestra propia elección». Apo bajó la cabeza. Su silencio lo confirmó todo. Anahi señaló a Cipriano. «Y hay más. El pacto requería un guardián de sangre en cada generación, alguien que soportara el peso de la verdad sin revelarla jamás. Cipriano, tú eres ese guardián». Un murmullo más fuerte resonó.
Algunos se alejaron instintivamente de Cipriano, como si se hubiera convertido en algo peligroso. Otros lo observaban con reverencia. El propio Cipriano sintió que le flaqueaban las piernas. Siempre había sabido que el secreto estaba relacionado con él, pero no de esa manera. «Eso es mentira», gritó uno de los ancianos. «Si fuera cierto, Apo jamás lo permitiría». «Lo permití», interrumpió Apo con la voz quebrada por primera vez, «porque pensé que estaba salvando a nuestra gente». Esa confesión fue un duro golpe. El líder espiritual, símbolo de equilibrio y tradición, admitió haber mantenido una mentira durante generaciones. La autoridad que ejercía comenzó a desmoronarse ante los ojos de todos. Cipriano respiró hondo y habló, no como guardián, sino como hijo de la tribu. El pacto nos salvó de la extinción, pero nos condenó a la sumisión. El secreto no es solo lo que se hizo, sino lo que aún permitimos. El punto de inflexión no fue solo la revelación del pacto. Fue el cambio en la percepción colectiva. La tribu no era simplemente una víctima de los colonizadores, sino cómplice involuntario de su propia opresión. Apo se acercó a Cipriano y delante de todos se arrodilló. El gesto rompió definitivamente el orden establecido. «Si hay un nuevo camino», dijo, «no soy yo quien debe guiarlo». En ese momento, Cipriano comprendió que el destino de la tribu no cambiaría por el secreto en sí, sino porque finalmente había sido descubierto. El antiguo equilibrio se había roto. Uno nuevo, aún incierto, comenzaba a formarse. Nada volvería a ser lo mismo. Si descubrieras que la supervivencia de tu pueblo se basa en un pacto injusto, ¿tendrías el coraje de romperlo, incluso sin conocer las consecuencias? El impacto de la revelación resonó por toda la aldea. En los días siguientes, la tensión era palpable. El aire parecía más denso, y los rostros antes seguros de los navajos ahora estaban marcados por la duda y la incertidumbre. Cipriano sabía que la tribu estaba al borde del colapso, y que restablecer el orden tras la revelación del pacto no sería fácil. Pero lo que no esperaba era una reacción tan feroz. Dentro de la gran carpa donde se había celebrado la reunión, las discusiones entre los ancianos y los líderes tribales se acaloraron. Apo, aunque conmocionado, intentó restablecer la calma, pero su autoridad ya no era la misma. La pérdida de confianza era evidente en cada mirada que lo dirigían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los ancianos con voz tensa. «Cipriano nos reveló algo que nunca debimos saber. ¿Cómo nos veremos después de esto?». El ambiente estaba cargado de acusaciones e incertidumbre. Cipriano se dio cuenta de que, a pesar de la valentía que había demostrado, la tribu no estaba preparada para afrontar la verdad. La revelación del pacto no fue una liberación, sino una fisura que destruyó la cohesión de la aldea. En lugar de unidad, sobrevino la fragmentación. La primera reacción fue la ira. Tomás el guerrero pragmático estaba furioso. Creía que la revelación del pacto había debilitado a la tribu, volviéndola vulnerable. Lo que había sido un secreto guardado durante generaciones ahora se extendía como veneno, infectando todo lo que tocaba. ¿Cómo podemos luchar por nuestra independencia si vivimos con esta mentira? «Toda nuestra historia es una farsa», gritó Tomás. Sus ojos estaban llenos de frustración. «Esta tribu no sobrevivirá con las mentiras del pasado corriendo por nuestras venas». Maya intentó calmar la situación, pero también sabía que la tribu no estaba preparada para un cambio tan radical. «Lo que Cipriano reveló no es un engaño, Tomás. Es una oportunidad para que finalmente nos liberemos del peso de la opresión. Ya no podemos vivir a la sombra del pasado». Pero la resistencia continuó. Algunos comenzaron a cuestionar la lealtad de Cipriano, acusándolo de estar manipulado. El hecho de que fuera el guardián del secreto hizo que muchos se preguntaran si actuaba en nombre de su propia ambición
y no por el bien común. Algunos dudaban de su motivación, temiendo que la revelación pudiera ser más destructiva que liberadora. Anahi, quien había sido la primera en ponerse de pie junto a Cipriano, intentó aliviar la tensión, pero su propia autoridad estaba en juego. Sabía que la tribu necesitaba más que palabras para sanar las heridas abiertas. Las reacciones emocionales eran profundas, y los traumas del pasado no sanarían con simples explicaciones. «Sabemos lo que es sufrir bajo opresión», dijo Anaí, mirando a la tribu con ojos llenos de sabiduría y tristeza. «Pero, ¿qué es más difícil? ¿Vivir una mentira o enfrentar la verdad? Entiendo el dolor que sienten, pero también sé que sin la verdad nunca seremos verdaderamente libres». Esa declaración tuvo impacto, pero no fue suficiente para extinguir el fuego que ya se extendía. Algunos aún veían la revelación como una amenaza. El equilibrio que Apo había intentado mantener con el pacto estaba irrevocablemente destruido, y nadie sabía cómo restaurarlo. En las noches siguientes, Cipriano se retiró a la cueva sagrada, donde ya había buscado respuestas. Allí, en su aislamiento, intentó comprender qué sucedería después. Sabía que lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad podía desembocar en un conflicto mayor del que nadie hubiera podido prever. El secreto no solo había dividido a los ancianos, sino que también había sembrado la desconfianza entre los propios miembros de la tribu. Al mismo tiempo, Cipriano sintió una presión aún mayor. Las palabras de Apo resonaron en su mente: «Nada permanecerá como está». Lo que había iniciado estaba ahora fuera de su control. Y aunque el conocimiento era la clave de la liberación, el precio de la revelación parecía demasiado alto. Mientras reflexionaba, Maya lo encontró en la cueva. Se sentó a su lado sin decir palabra, esperando. Cipriano la miró y finalmente habló. «Creí que la verdad nos haría libres, Maya, pero parece que solo nos ha traído más dolor». Maya lo miró con una sonrisa triste. «La verdad nunca ha sido fácil. Destruye lo insalvable e ilumina lo que necesita sanación. Pero, Cipriano, ya no puedes volver atrás. Lo que se ha revelado ya ha cambiado nuestra historia. Ahora es el momento de decidir qué haremos con ella». Cipriano sintió el peso de sus palabras. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero sabía que la decisión no era nada sencilla. De ahora en adelante, él y la tribu tendrían que afrontar las consecuencias de la verdad que había revelado. ¿Crees que revelar una verdad realmente trae libertad? ¿O el precio de la verdad es la destrucción de algo esencial? La aldea estaba en shock. Las reacciones ante la revelación del pacto comenzaron a tomar formas inesperadas. Cipriano, quien antes se consideraba destinado a revelar la verdad, ahora se encontraba en una encrucijada. La verdad había abierto una caja de Pandora, y las consecuencias se extendían por la tribu en oleadas de ira, miedo y confusión. Sentía el peso de sus actos, pero también sabía que había algo más allá del dolor, algo que tendría que aprender a afrontar como nunca antes. En los días siguientes, el liderazgo de la tribu comenzó a fragmentarse. Apo, aún con la autoridad de líder espiritual, fue incapaz de restablecer el orden. Estaba sumido en su propia culpa y al mismo tiempo en la convicción de que el secreto debía permanecer enterrado. La confianza en el antiguo liderazgo se desmoronó y los ancianos comenzaron a dividirse entre quienes querían luchar por la preservación de la tribu tal como era y quienes, como Maya, creían que era hora de una revolución. Cipriano se sentía como un extraño en su propio pueblo. La gente, antes unida por un silencio colectivo, ahora estaba dividida. Pero fue en conversaciones con Maya que empezó a comprender que la lucha no era solo externa contra la resistencia de su pueblo o los fantasmas del pasado. La verdadera lucha ocurría en su interior. La revelación lo había cambiado todo, pero él también necesitaba cambiar. Maya lo encontró de nuevo en la cueva, un lugar que, hasta ese momento,
parecía ser el refugio donde buscar respuestas. Pero ahora, la cueva era un recordatorio de su fragilidad. Ya no sabía si estaba preparado para liderar, para guiar a su tribu hacia el futuro incierto que él mismo había creado. «Cipriano, ¿qué vas a hacer?», preguntó Maya, sentándose a su lado con voz tranquila pero firme. «¿Qué quieres para nuestra gente?». Cipriano permaneció en silencio un momento, observando las inscripciones en la pared de la cueva. Estas, que antaño le habían brindado una sensación de misterio y sabiduría, ahora parecían solo un eco lejano de un tiempo que ya no existía. El futuro ya no estaba escrito allí. «No lo sé, Maya. Todo lo que sabía ahora parece frágil. Revelé la verdad, pero ya no sé qué hacer con ella. Ojalá fuera más sencillo, que la verdad nos liberara de inmediato, pero ahora veo que la liberación requerirá mucho más». Maya lo miró con comprensión. «La libertad no proviene de una sola revelación, Cipriano. Proviene de cómo elegimos lidiar con lo que sabemos. Lo que importa ahora no es solo lo que sucedió en el pasado, sino lo que decidamos hacer de ahora en adelante. El secreto ha sido revelado, sí, pero el verdadero cambio, la verdadera transformación, proviene de nuestras acciones de ahora en adelante». Estas palabras resonaron profundamente en Cipriano. Sabía que Maya tenía razón. La verdad podía ser el punto de partida para el cambio, pero la transformación de su tribu no ocurriría sola. Requeriría valentía, paciencia y sobre todo acción. La revelación había abierto heridas, pero también había ofrecido una oportunidad de sanar. Cipriano tomó una decisión en ese momento. No podía hacerlo solo. No debía cargar con el peso del futuro de su tribu. Necesitaba compartir esta responsabilidad con otros. Necesitaba escuchar a la gente, comprender su dolor y juntos encontrar el camino que los llevara a la verdadera libertad. La primera acción de Cipriano fue convocar una reunión abierta. Ya no sería una reunión secreta entre líderes o ancianos. Quería escuchar a todos los miembros de la tribu, sin excepción. Esta reunión sería el comienzo de un nuevo tipo de liderazgo, uno donde el diálogo y la escucha serían más poderosos que las órdenes impuestas desde arriba. Cuando llegó el día de la reunión, Cipriano y Maya se encontraban en la gran plaza donde la tribu se reunía para importantes discusiones. La multitud estaba aprensiva, pero Cipriano, aunque nervioso, sentía una fuerza interior que lo guiaba. Era como si estuviera dando el primer paso, no solo hacia la transformación de su tribu, sino hacia la suya propia. Subió al pequeño escenario improvisado y observó los rostros que lo observaban, algunos desconfiados, otros enojados y otros esperanzados. Respiró hondo y comenzó a hablar, no como líder, sino como un igual. «Revelé algo que lo cambió todo. El secreto que guardamos durante tanto tiempo era una verdad que necesitábamos saber, pero también una verdad que nos dejó vulnerables. Sé que el dolor que sienten es profundo, y sé que muchos de ustedes no confían en mí ahora, y lo entiendo». Hizo una pausa, percibiendo la reacción del público. «Pero no estoy aquí solo para liderar. Estoy aquí para escuchar, para que juntos podamos decidir qué sigue. La libertad no la dará nadie. La conquistaremos todos». Las palabras de Cipriano fueron sencillas pero profundas, y al final de su discurso bajó del escenario y se dirigió al centro de la multitud, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Quería que todos supieran que, aunque había comenzado este viaje, el futuro de la tribu no debía depender solo de él. A su alrededor, algo empezó a cambiar. La conversación empezó a fluir entre la gente y los muros de desconfianza que se habían erigido comenzaron a derrumbarse lentamente. La revelación no había causado la destrucción de la tribu, sino que había comenzado a deconstruirla, brindándoles así la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Crees que el verdadero cambio solo puede ocurrir cuando todos están dispuestos a escucharse unos a otros y trabajar juntos incluso después de una gran crisis?
La aldea se encontraba en constante tensión. Tras la reunión con Cipriano, el proceso de transformación parecía haber comenzado, pero persistían muchas incertidumbres. Aunque ahora existía una oportunidad para el diálogo, la división entre los miembros de la tribu no desapareció de inmediato. El pueblo estaba dividido, y las heridas abiertas por la revelación del pacto aún sangraban. Cipriano sabía que el verdadero cambio no llegaría sin un esfuerzo colectivo, pero para que la tribu avanzara necesitaría superar el miedo, la duda y sobre todo la resistencia de quienes se negaban a abandonar el antiguo orden. Había comenzado a reunir a los miembros de la aldea, promoviendo debates y discusiones sobre el futuro. Los ancianos y líderes más veteranos aún dudaban, pero una nueva generación de jóvenes, como Maya y Tomás, se unía a la causa de Cipriano. Sin embargo, la creciente tensión llamó la atención de Vega Vega, líder de una tribu vecina. Había oído rumores sobre lo que ocurría en la aldea Navajo. Vega siempre había sido un aliado cauteloso, pero ahora sus intenciones estaban siendo cuestionadas. Envió un emisario exigiendo una reunión con Cipriano. Cipriano no sabía qué esperar de este encuentro. Vega nunca había sido completamente confiable, pero sabía que no podía ignorar las consecuencias que la revelación tendría fuera de su tribu. La situación estaba a punto de descontrolarse, y los navajos, ahora más vulnerables que nunca, podían ser fácilmente manipulados por fuerzas externas. El emisario de Vega llegó al final de la tarde con una propuesta intrigante. Ofrecía protección para la aldea, pero con una condición. La revelación del pacto y la división interna estaban debilitando a los navajos. Vega lo sabía y quería aprovechar la oportunidad para expandir su influencia. Ofreció una alianza militar a cambio de la promesa de Cipriano de abandonar su búsqueda de un nuevo futuro y someterse a un liderazgo externo. Cipriano se reunió con Maya, Tomás y otros líderes para discutir la propuesta. La tensión en el ambiente era palpable. Vega no está aquí para ayudar. Quiere controlar nuestra tribu, como siempre ha hecho con otras tribus vecinas. Lo que propone es un retroceso, no un futuro mejor, dijo Tomás, visiblemente enojado. Estoy de acuerdo. La tribu necesita la libertad de elegir su propio destino. Una alianza con Vega nos convertiría en rehenes de otra mentira, respondió Maya con voz firme y resuelta. Lo que Vega ofrece es una solución temporal a una crisis mucho más profunda. Pero Cipriano, aunque decidido, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No quería involucrar a la aldea en una guerra externa. Al mismo tiempo, sabía que la única manera de garantizar la verdadera libertad era enfrentarse directamente a las fuerzas externas, incluyendo a Vega. Necesitamos unirnos más que nunca. Lo que Vega ofrece puede parecer una solución fácil, pero no resolverá nuestros problemas internos. La verdadera libertad proviene de nuestra fuerza colectiva, de nuestra decisión de reconstruirnos, no de escondernos tras una alianza temporal, dijo Cipriano, sintiendo cada vez más claridad en su decisión. Pero esto requerirá más que solo palabras, requerirá acción. La decisión estaba tomada. Cipriano sabía que el siguiente paso no sería fácil. Necesitaban prepararse para la batalla no solo contra la amenaza externa, sino también contra las antiguas estructuras de poder dentro de la tribu. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar, y Cipriano sentía que el futuro de la tribu dependería del coraje que él y sus aliados pudieran reunir. En los días siguientes, Cipriano y Maya comenzaron a convocar más reuniones con los líderes tribales. Ya no se trataba solo de debatir el pasado, sino de preparar a la tribu para el futuro. La unidad se forjaba, poco a poco, en un ardor de resistencia y determinación. Cipriano observó los rostros de quienes se habían alzado junto a él. Sabía que si la tribu quería sobrevivir y prosperar, necesitaría ser más que una simple unidad militar o una alianza temporal.
necesitaría ser una comunidad reconstruida, una tribu que mirara al futuro con valentía, no con miedo. La lucha apenas comienza, dijo Cipriano en una reunión con los jóvenes de la tribu, pero la victoria solo llegará si decidimos juntos lo que somos capaces de construir. No necesitamos un salvador, nos necesitamos unos a otros. Las palabras de Cipriano resonaron por la aldea y, poco a poco, los ánimos comenzaron a calmarse. Crecía la sensación de que la tribu podía resurgir, no mediante la rendición, sino mediante la fuerza colectiva. El clímax se acercaba, y la verdadera prueba de resiliencia y valentía estaba a punto de ser afrontada. Pero, al mismo tiempo, Cipriano sabía que el mayor desafío no sería ganar la batalla externa, sino lidiar con la resistencia interna, la lucha por un cambio verdadero. ¿Crees que la verdadera fuerza de una comunidad reside en la unidad interna o en la capacidad de afrontar los desafíos externos? ¿Cómo puede una tribu reconstruirse tras una gran división? El sol se puso en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La aldea estaba en silencio, el silencio que precede a una tormenta. Cipriano se quedó en la orilla del río, observando cómo las aguas fluían con fuerza, como las corrientes del destino, arrasando con todo a su paso. La lucha contra Vega estaba a punto de comenzar, pero más que eso, era una lucha por el futuro de la tribu. El momento que tanto temía y anhelaba por fin había llegado. Cipriano sabía que no había vuelta atrás. No podía permitir que la aldea fuera absorbida por la promesa vacía de una alianza que solo los aprisionaría aún más. Vega, con su oferta de fuerza militar y protección, parecía la solución fácil, pero Cipriano sabía que esa no era la verdadera libertad. No era el futuro que soñaba para su tribu. La única manera de garantizar un futuro diferente era enfrentar la opresión de frente, sin miedo. La mañana siguiente trajo consigo una brisa tensa, casi eléctrica. Todos los miembros de la tribu estaban reunidos en la gran plaza, cada uno con la mirada fija en Cipriano. Sentía el peso de la responsabilidad más que nunca, pero al mismo tiempo una sensación de claridad. La tribu estaba lista para lo que vendría. Hoy nuestra tribu enfrenta el mayor desafío de su historia, dijo Cipriano con voz autoritaria. Nos ofrecieron una solución fácil, un camino que nos mantendría en la oscuridad, pero elegimos la luz, aunque nos ciegue temporalmente. Lucharemos no solo contra la amenaza externa, sino contra las fuerzas que nos mantienen esclavizados por el miedo, la duda y la división. La multitud estaba callada, atenta. Cipriano observó los rostros que se habían convertido en su pilar, Maya, Tomás, Anaí e incluso los más jóvenes, dispuestos a marcar la diferencia. Sabía que con esas palabras incitaban no solo al combate físico, sino a un cambio interior en todos los presentes. Necesitaban comprender que la verdadera batalla no estaba solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada uno. La primera oleada de ataques llegó con la llegada de las tropas de Vega. Los guerreros navajos estaban preparados, pero no solo con sus armas. Estaban preparados con algo más profundo. La convicción de que luchaban por la verdad, por la libertad y por el futuro de su tribu. Cuando los hombres de Vega cruzaron la frontera, se encontraron con una resistencia feroz, no solo con espadas y lanzas, sino con corazones unidos como nunca antes. La batalla fue intensa, un torbellino de acción y emoción. El campo de batalla no era simplemente una extensión de la aldea, sino un reflejo del conflicto interno que Cipriano y sus aliados habían enfrentado. Cada golpe, cada defensa, era un reflejo de la lucha interna que ardía en las almas de todos los presentes. Cipriano, en el centro de la batalla, ya no era el guardián de un secreto. Ahora era el líder de una revolución. Mientras los guerreros navajo luchaban con habilidad y coraje, Cipriano se encontró cara a cara con Vega.
quien estaba en el centro de la pelea, como si fuera el propio enemigo. Vega lo miró con una sonrisa cínica. No lo entiendes, Cipriano. Solo te ofrezco la salvación. Estás condenando a tu tribu a la destrucción. Cipriano no dudó. Ofreces la salvación, pero solo a cambio de nuestra libertad. Y yo jamás cambiaré la libertad por la seguridad. Con un movimiento rápido, Cipriano desarmó a Vega, una escena que parecía simbólica. El líder externo derrotado por la fuerza interna de la tribu. Pero, en ese momento, Cipriano supo que esta victoria no era meramente física. Era una metáfora de lo que sucedía dentro de la tribu. Ya no se dejaban gobernar por la promesa de un futuro fácil. Estaban forjando su propio destino. Vega cayó al suelo, aturdido, incapaz de comprender del todo la pérdida que había sufrido. Cipriano lo miró fijamente. La tribu Navajo no será de tu propiedad, nunca lo será. Pero antes de que Vega pudiera reaccionar, ocurrió un giro inesperado. Justo cuando la pelea parecía estar llegando a su fin, el ex líder espiritual apareció en el campo de batalla. Se había mantenido al margen durante el conflicto, pero ahora estaba allí, con una decisión inusual. La batalla no es solo contra Vega, Cipriano. La batalla es contra todo lo que tememos perder. Nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra unidad. Pero si seguimos luchando solo con las armas, estaremos condenando nuestra propia esencia. La verdadera lucha debe ser interna. Esas palabras que podrían haber sonado a traición eran en realidad un reconocimiento de que la verdadera transformación de la tribu no provendría de una victoria militar, sino del cambio interior de cada miembro. Apo, aunque aún se resistía a muchas de las ideas de Cipriano, ahora reconocía que el verdadero futuro de la tribu dependía de su capacidad de unión, no solo en el combate físico, sino también en la fuerza de espíritu y la sabiduría colectiva. Apo se acercó a Cipriano y en un gesto simbólico le entregó la lanza del líder, traspasándole oficialmente el manto del liderazgo. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Te enfrentaste a la verdad, aunque te costara todo. Con esta acción, comenzó una nueva era para los navajos. El clímax de la batalla no solo residió en la derrota de Vega, sino en el surgimiento de un nuevo liderazgo. Un liderazgo sustentado no por la fuerza externa ni las promesas vacías, sino por el coraje, la verdad y la unidad interior. La aldea comenzó a reorganizarse. Cipriano, ahora oficialmente el nuevo líder, miraba a su tribu con un sentido de logro y responsabilidad. La verdadera lucha apenas comenzaba, pero esta vez sabía que la tribu estaba lista para afrontarla de frente. ¿Qué cree usted que es más poderoso en un líder? ¿La fuerza externa, como la capacidad de luchar, o la fuerza interna, como la capacidad de inspirar el cambio? La aldea, ahora más unida que nunca, comenzó a florecer bajo el liderazgo de Cipriano. La lucha contra Vega y el posterior renacimiento de la tribu marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. La batalla no fue simplemente una lucha contra un enemigo externo, sino contra los mismos miedos internos que durante generaciones habían mantenido a los navajos en una prisión invisible. Cipriano, quien antes había cargado con el peso de revelar un secreto devastador, ahora soportaba el peso de la reconstrucción. Pero, a diferencia de antes, ya no estaba solo. La tribu estaba a su lado y, lo que es más importante, los unía no solo la necesidad de sobrevivir, sino la decisión consciente de transformarse. La decisión de Cipriano de no aliarse con Vega y oponerse a la idea de subordinarse a un poder externo demostró a la tribu de qué eran realmente capaces. No solo había liderado una revolución física, sino que había dado a su pueblo una razón para volver a creer en su propio poder.
La revelación del secreto, que antes parecía una maldición, se presentaba ahora como el catalizador de un nuevo comienzo. Con el tiempo, la aldea se recuperó. Los viejos miedos y desconfianzas comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un nuevo propósito. Cipriano y sus aliados trabajaron para restaurar la conexión espiritual con la tierra y las tradiciones de la tribu, pero ahora con una nueva visión. Lo que una vez parecía una prisión del pasado se transformó en una base sólida para la reconstrucción. Apo, aunque aún lidiaba con sus propias cicatrices, se convirtió en un sabio mentor para Cipriano. La relación entre ambos evolucionó de una rígida jerarquía a una colaboración basada en el respeto y la comprensión mutuos. Cipriano sabía que, aunque ahora era el líder de la tribu, no tenía todas las respuestas. Era una responsabilidad colectiva. Anai, quien siempre había sido la voz de la sabiduría, ayudó a mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación. La tribu, ahora más fuerte y sabia, se comprometió a garantizar que nunca más sería subyugada por nadie, ni por los colonizadores del pasado, ni por las promesas de salvación del exterior. La lección más importante que Cipriano aprendió fue que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en la lucha, sino en la unidad de sus miembros y la valentía para afrontar sus propios miedos. Mientras el sol se ponía de nuevo sobre el pueblo, Cipriano observaba con una sonrisa serena. Su viaje no había sido fácil, pero al final supo que la verdadera victoria no residía en la batalla que habían librado, sino en lo que se habían convertido. Un pueblo libre, resiliente y, sobre todo, unido. El pueblo ya no era el mismo. Y mirando al horizonte, Cipriano supo que la tribu estaba lista para afrontar el futuro con la fuerza de todos aquellos que se habían unido para reescribir la historia. ¿Cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta una comunidad al reconstruirse tras un trauma o revelación importante? ¿Cómo puede la unidad ayudar a superar estos desafíos? Habían pasado años desde la gran revolución que transformó a la tribu navajo. Bajo el liderazgo de Cipriano, la aldea prosperó, manteniendo sus tradiciones, pero también abrazando la sabiduría de las duras lecciones aprendidas. El secreto que una vez los mantuvo cautivos era ahora solo un recuerdo lejano, una sombra del pasado. Cipriano, ya mayor, caminaba por el pueblo, observando a sus hijos y nietos, libres de seguir el camino que quisieran. Sabía que el futuro estaba en buenas manos, no por las batallas ganadas, sino por la fuerza de una comunidad que se había reconstruido desde dentro. ¿Qué cree usted que pueden aprender los jóvenes de una comunidad de los errores del pasado y cómo pueden contribuir a construir un futuro más sólido? Ahora que conoces la historia transformadora de Cipriano y su tribu, queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que la verdad y la unidad pueden cambiar el destino de una comunidad? ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío que requiriera transformación interior? Comparte tu opinión en los comentarios. Si la historia te inspiró, no olvides darle a me gusta, compartirla e invitar a más personas a seguir este camino de superación. Juntos podemos difundir el poder de la verdad y la unidad por todo el mundo.